Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Buenas noches, todas las personas que se van sumando. Muy bien. Ah, La tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? muy bien, acá estoy. Qué bueno, qué bueno. Ahí de a poquito se van conectando. Mientras tanto, podemos ir haciendo, voy a ir haciendo un poquito la intro, voy presentando, en este caso, te voy a estar presentando a vos hoy, ¿no? En este nuevo Conversaciones, ¿sí? Nati, ahí te están saludando, Nati, te soy fans por Mira, todos lados. estoy leyendo, estoy leyendo. Bien, Tengo hinchada, tengo hinchada. tenés hincha y está muy bien y muy merecida, muy merecida. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todo el mundo, ¿sí? Hoy tenemos un tema, a mi entender, muy, muy lindo, realmente muy agradable. Vamos a estar hablando, la mayoría ya la conoce, con la profesora de nivel inicial Natalia, aparte acompañante terapéutica, estudiante de psicología social, especialista también en estimulación temprana. Nos va a estar acompañando hoy y también, ¿por qué no decirlo? La encargada de administración de la sede Construyendo Alternativas Palomar, creo yo, a riesgo, con la completa certeza y con cero chances de equivocarme, en este caso, el personal administrativo más formado para lo que son las distintas construyendo eh, por lo menos de la zona. Yo creo que de la provincia de Buenos Aires, sin duda alguna. No se van a encontrar otro personal administrativo que entienda tanto de las cursadas como Natalia, ¿no? Un plus, sin duda alguna, en este caso, de la sede, ¿sí? Como bien les decía, vamos a estar compartiendo el Conversaciones del día de hoy. Debemos decir que este Conversaciones se encuadra en un evento bastante más grande, ¿sí? La mamá de Milo dice, muy bien, ¿cómo estás? Bien. De un evento bastante más grande, no es un Conversaciones más, sino que es un Conversaciones producto, en este caso, del primer aniversario de la sede Construyendo Alternativas Palomar, ¿sí? Estén al tanto, hemos estado brindando una serie de charlas muy bonitas, dicho sea de paso, tanto el lunes, el martes, el taller de Silvia Blanca López, el lunes, la charla muy enriquecedora para estos tiempos del licenciado Carlos Siñón. Mañana va a estar el licenciado Javier Castro, también amigo de la casa, hablando sobre inteligencia emocional. Y el viernes me van a tener que volver a ver a mí, en este caso, y vamos a estar hablando también de la infancia, ¿sí? Pero el tema que nos convoca hoy y del que la señorita que tenemos enfrente sabe muchísimo es el maternity blues, ¿sí? Maternity blues. Hola Ale, ¿cómo estás? El maternity blues, ¿no? Esto que en principio entre que está en inglés, ¿sí? Y por el otro lado, ¿no? No está muy difundido, es como que no sabemos de qué vamos a hablar, ¿vale? Nosotros sí sabemos, pero habrá muchos que dicen, ¿de qué hablarán? ¿Qué será? ¿Una canción? ¿No? Maternity Blues, ¿de qué vamos a hablar? ¿Será una canción blusera? No. Vamos a estar hablando un poco de lo que son los primeros momentos luego del nacimiento de un hijo, ¿sí? ¿No lo estás escuchando, Ale? ¿El resto nos escucha bien? ¿El resto de los participantes nos están escuchando Yo, apropiadamente? ¿Vos me escuchás bien, yo Nati? escucho perfecto. Bien, por ahí es algo particular entonces. Mientras se caen las respuestas, entonces, vamos a empezar a hablar de esto que es el maternity blues, ¿sí? Pero antes, le quiero entregar la palabra a mi compañera, ¿sí? Para, si quiere, se presente, ¿no? Pero, de paso, cañazo, vamos a ir soltando como una primera pregunta enlace, ¿no? Como para que, de paso, muchas gracias, Flor, que tiene que ver con, no podemos hablar del maternity blues, ¿sí? Sin hablar de dónde viene todo esto, que se corresponde un poquito con el embarazo, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de ahí. ¿Qué te parece, Nati? ¿Empezamos hablando un poquito del embarazo? Bueno, entonces, Perfecto. contame, yo no he tenido el agrado de estar embarazado, ¿sí? Entonces, te voy a preguntar, bien, te voy a preguntar, contame un poquito esto de estar embarazada, ¿sí?
¿Cómo es? ¿Qué me podés decir? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Como dijo Fede, mi nombre es Nati. Un gusto estar acá. Reconozco un poco nerviosa. Siempre es más fácil estar de afuera recibiendo los mensajes. Ahora me toca a mí jugar en escena y es un honor que se me haya convocado para hablar de este tema que tanto me apasiona, que es la maternidad. Como dijo Mariana, que me conoce, es una alumna nuestra, pero nos hablamos con frecuencia. Soy mamá de un nene de 4 años, hermoso, del cual las cosas que sé las aprendí de él. Yo antes de ser mamá no sabía nada, tenía todo idealizado. Después de tenerlo a él, me di cuenta que había cosas que lógicamente no las tenía erradas. Así que, ¿qué es esto de estar embarazada? Es un estado emocional, hormonal, psicológico muy lindo, pero a la vez muy desbordante. Yo diría que es una etapa hermosa de la vida, que nadie debería perderse la posibilidad, si puede, de ser mamá, pero a su vez también eh, se necesita mucho de la compañía, del afecto. Es esto que hablamos siempre en los cursos del sujeto biopsicosocial. Bueno, la embarazada necesita eso, una atención integral, ser ese sujeto biopsicosocial al que se lo escucha, al que se lo respeta. ¿Por qué? Porque a lo largo del embarazo sufrimos muchas transformaciones físicas y emocionales. No nos olvidemos que dentro de nuestro útero cabe un bebé de entre 2 kilos y piquito hasta 4 y quizás mucho más. Y de un momento a otro hay que adaptarse activamente a todo eso y juro que no es fácil. Así que yo admiro a todas las madres. Qué lindo esto que estás diciendo. Y claro, ¿no? Es muy importante esto que estás ubicando, este primera o este apoyo inicial, o el apoyo desde el momento cero, ¿no? Porque sin duda alguna, todo lo que se corresponda no solo a la salud psicológica, en este caso y emocional, de la madre, también tendrá repercusiones en aquel niño que se encuentra gestando, que se encuentra en pleno desarrollo interno, ¿no? Por lo que una atención siempre con los profesionales correspondientes, ¿no? Tanto una atención que pueda tener en cuenta los factores biológicos, los distintos momentos del desarrollo, tener los distintos controles, los chequeos, las distintas ecos y demás estudios que habrán por ahí, serán parte fundamental de lo que es en este caso, en este proceso, ¿no? Denominado embarazo. Y claro está que a todo esto que tiene una fuerte pata biológica, acompañarlo de una perspectiva emocional, ¿no? Esto será muy importante para traer en cierta manera cierto equilibrio en el marco de lo emocional, ¿no? Así que está muy bueno poder rescatar esto. Y por el otro lado, comentarlo, decirlo, porque si hay algo que tienen las conversaciones como creo yo, como hito, ¿no? Que de alguna manera queremos instalar con el paso de los distintos eventos, es justamente el de informar, ¿no? Desde un lenguaje del orden de lo sencillo, de lo práctico, ¿no? Y que podamos entender toda la importancia de estas cosas. Ahora, tenemos los 9 meses de embarazo, este pequeño se encuentra cocinándose a fuego lento, y llega el momento en donde debe salir a la vida, ¿no? Debe salir Como al le digo mundo. yo, abandonar el útero. Abandona el Tiene útero. que abandonar este útero que le dio vida durante 9 meses, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también esto que siempre digo, cuando hablamos de embarazo, hablamos de semanas de gestación, no hablamos de meses, y hay nenes que nacen pretérmino, y cuando un nene nace pretérmino, un padre también nace prematuro. Y eso también es importante decirlo. No estamos preparados, nos tenemos que adaptar. Y eso también para mí es como una regla de poder explicar que son 42 semanas, bueno, pero no siempre sucede a las 42 semanas. Entonces, tenemos que también sacar un poquito de ahí, poder hablar también de esos papás que a lo mejor les tocó no sé si les tocó nacer de forma prematura también. Es cierto esto, qué lindo esto que estás diciendo, y qué sabio, ¿no? En la medida que nace un niño pretérmino, también en ese instante hay un padre que está naciendo pretérmino también, ¿no? Que se está instalando. La verdad que es muy cierto, no lo había pensado y me parece una excelente reflexión a tener en consideración. Ahí, Caro, Mira, no sé, ahí nos dice 20 semanas. Carolina, 30 semanas. Mira vos, ¿no? Sí,
Muy, A mí me encanta justamente hablar de esto porque siempre que uno te preguntan de cuántos meses estás, y la realidad es que estamos de semanas. Esto no sé si está nuevo, pero todavía sigue instalado. Bueno, no, estoy de 8 semanas. Bueno, ¿cuántos meses? La gente tiene esa ansiedad por saber meses. Y la realidad es que hay que contar semanas, porque nadie puede saber con exactitud cuándo se produce la concepción. Nadie se maneja, por eso nos manejamos con la última fecha de menstruación, que es lo que nos aproxima a una fecha probable de parto. Por eso también es probable, porque hay una probabilidad, no significa que esa fecha sea la estipulada. completamente, completamente. Ahora, tenemos el niño, ¿no? Hemos atravesado este momento tan crucial, de alguna manera, sin duda alguna, un momento como bien leía Anela que decía por ahí que es maravilloso, pero al mismo tiempo momento crítico del parto, ¿no? Momento crítico con toda la carga emocional que esto confiere, con las distintas fantasías que se empiezan a poner en juego en relación a este momento, las ansiedades, los temores, ¿no? Cómo se empieza a poner todo en juego de lo que es esto, que es el momento de parto, el nacimiento. Este hito tan importante, por lo menos desde una perspectiva cultural, para nosotros, ¿no? Eh, desde Occidente, que es el nacimiento, ¿no? Y automáticamente, ¿no? Automáticamente no, pero en ese momento se instalan una serie de cambios muy importantes en la madre, ¿no? Y es en este punto, en la madre y también en el niño, claro está, ¿no? Y esa serie de cambios, o es lo que vamos a empezar a introducir un poquito hoy. Ese es el tema que estamos más abocados a tratar de ubicar. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es el maternity blues, ¿sí? Esta serie de cambios que claro que tiene un fuerte soporte hormonal y que se va a caracterizar sobre todo en principio por una hiperreactividad emocional, ¿no? Muy ubicado en este contexto o en este momento, nos va a dar lugar en la gran mayoría de las madres, de hecho hay algunas estadísticas que ubican que se encuentra entre el 80%, ¿bien? Cierta, cierta emocionalidad, ¿sí? Y creo yo que de lo más lindo, de lo más importante que tenemos para hablar de hoy, es en cierta medida los contrastes, ¿no? Los contrastes entre la perspectiva emocional, entre lo hormonal, entre lo que ocurre, y por el otro lado, aquella imagen socialmente construida de la felicidad inmediata, que claro que no es sin la felicidad inmediata, pero que dista en cierta medida de este encontronazo con la realidad que nos entrega el momento de parto, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ahora vamos a seguir hilvanando algunos conceptos, pero te quería preguntar, eh, luego del parto, ¿no? Emocionalmente, desde la propia experiencia, ¿no? ¿Qué pasa? Antes de contestarte esa pregunta, me gustaría nombrar esto que nombra Alfredo Moffat, ¿no? Para los que estamos estudiando psicología social o somos psicólogos sociales, es un autor de referencia. Y él nombra los procesos de vida. Y los procesos de vida nombra cuatro: la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Dentro de la niñez sitúa el parto como un episodio trascendental. ¿Por qué trascendental? Porque trasciende, porque pasa del plano abstracto al plano concreto. Y cuando digo el plano abstracto, no es que en el útero o en la panza de la mamá no había nada, simplemente que no era tangible, no lo podíamos tocar, no lo podíamos materializar. Es toda una carga emocional, una idea. Y él dice que cuando nace un bebé, en realidad es desde antes del nacimiento, ya se está produciendo lo que son sus guiones de vida. ¿Por qué? Porque desde el momento que los padres piensan cuándo van a tener ese hijo, en qué momento, cómo lo van a llamar, y estas típicas cosas que hacemos inconscientemente, quizás de me gustaría que fuera como, o que se llame como mi abuela o como mi tío, todo eso son los guiones que atraviesan a ese bebé que está por nacer. Y el hecho del parto, que el niño atraviese ese canal de parto, en el caso que sea un parto natural, en el caso que sea cesárea, es otra forma de nacer, y es totalmente válida. Esa ruptura, esa disociación que se produce entre estar dentro del útero y no estar, es lo que marca el inicio de la vida fuera del útero.
fíjense en qué difícil de entender y de procesar. Yo hasta a veces cuando lo digo me cuesta asumir de mi propia experiencia, ¿no? Lo que a mí me pasó, que entré a una sala de parto 10 menos un minuto y a las 10:10 mi hijo había nacido y en 10 minutos yo ya no tenía la panza gigante que tenías hace 9 meses. Entonces todo eso es necesario procesar, incorporar, y no es automático. Hay un puerperio que es inmediato, un puerperio, vos, esto Fede lo sabés mucho más que yo, porque lo das en todos los cursos, un puerperio temprano, un puerperio tardío, y todo eso hay que validarlo, hay que atravesarlo y hay que darle identidad, porque si yo no le doy identidad, no puedo trabajarlo, no puedo, no tengo herramientas, no tengo con quién hablar, y generalmente me ha pasado por experiencia, que quizás uno cuando me pasó con mi mamá, que yo le pregunté a ella no estuvo muy jovencita, si ella lo había pasado, el puerperio, porque realmente yo lo pasé muy mal, y ella me dijo, no, yo no lo pasé, y uno se siente que quizás, ¿qué me está pasando a mí con todo esto, no? Porque yo había leído un montón sobre parto, sobre lactancia un poco, pero de puerperio no sabía nada, y me enteré después. Claro, claro, es que en todo esto, ¿no? Es cierto, hay como, si uno trata de pensarlo, ¿no? Uno porque de alguna manera lo vive en la posición de padre, ¿no? Pero si uno realmente se pone a pensar en detenimiento que dentro, en este caso, del cuerpo de la mujer se está gestando otra vida, ¿no? Realmente eh, tiene algo del orden de lo descabellado, aunque sea algo del orden de lo completamente natural. Mientras uno más lo piensa, por momentos pareciera ser que menos sentido tiene, ¿no? Por lo menos, y también es algo como que me tiende a pasar a mí, ¿no? Cuando uno tiende a repensar mucho estas cuestiones, es como que automáticamente uno dice, qué locura, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Es una cuestión como para tener bastante en cuenta. Y por el otro lado, claro, coincido que todo este proceso, ¿no? Todo este momento, que es un momento de vital importancia, para porque marca lo que es la primera separación, ¿no? Entre madre e hijo. Acá hay un fuerte componente psicológico, aparte de biológico, claro que sí, en donde hay como una primera separación de estos cuerpos que venían funcionando de alguna manera como uno solo, ¿no? Es muy interesante, y todo esto, ¿sí? Y todo esto viene acompañado de cierta perspectiva emocional particular, ¿no? En la madre, viene acompañado de ciertos cambios emocionales que claro que no serán para todas las personas iguales, ¿no? Porque cada persona tiene su historia de vida, sus propios factores biológicos, psicológicos, sociales, carácter, experiencias de vida, ¿no? Cada una de las personas, en este caso, que atraviesa por esta experiencia, tiene su propio bagaje con el cual realizará las distintas interpretaciones de esto que es el puerperio, ¿no? Pero sin duda alguna, y esto está estadísticamente probado, dentro de estos cambios emocionales hay muchos que en principio se presentan como en un contraste bastante importante para con aquello que tienden a vender las revistas del estilo para tú. No, no la vamos a nombrar, no sé si existe todavía, ¿no? Pero supongamos que fuese para tú o algo por el estilo, ¿no? O revista en jetas, no sé, ¿no? Esto en donde automáticamente te muestran una persona extremadamente feliz con una dentadura blanca perfecta, sonriendo a un niño rosado divinamente nacido, ¿no? Entonces uno se construye, que claro que hay algo de cierto, no en la imagen, pero sí en lo que es esta idea de la felicidad que entrega el nacimiento de un niño, pero vela de alguna manera, y no es responsabilidad de la revista, ¿no? A mí no hay nada que me moleste más que andar echando culpas, ¿no? En este tipo de cosas. Acá hay una cuestión de formación personal también. Somos la generación que dispone de mayor cantidad de información de la historia, ¿sí? Entonces, también tenemos que hacernos un poquito de cargo de esto. Pero, independientemente de esto, vela, ¿no? Lo que es esto que se llama maternity blues, que también tiene otros nombres. Y por ahí con los otros nombres es como que lo conocemos más, ¿no? Por ejemplo, depresión leve, ¿no? Depresión leve, estas experiencias donde la madre presenta momentos de euforia, de llanto, la habilidad afectiva, ¿sí? Hola Sandra, angustia, tristeza, en donde se muestra hipersensible a la crítica, ¿no? El maternity blues
tiene claro que esto puede variar según cada persona, ¿no? Pero tiene como pico fuerte entre el tercer y el quinto día, y se extiende luego hasta el quinceavo día, ¿no? Claro que, nuevamente, estos son cuestiones como a tener en cuenta, ¿no? Que puede variar en cada persona, y aparte a esto se le suman la propia exigencia adaptativa que supone en este punto en encontrarse con este otro, ¿no? Nati utilizó una palabra muy importante, creo yo, que nos va a acompañar de manera bastante recurrente a lo largo de toda la conversación, que es adaptación, ¿no? De alguna manera, el nacimiento de un bebé demanda que nos adaptemos, en este caso una adaptación de la madre, una adaptación del niño, una adaptación de la familia, del padre, del contexto, ¿no? Ahora, creo que la propuesta importante a tener en cuenta el día de hoy es justamente el no patologizar esto que es el maternity blues, ¿sí? Y la pregunta entonces va a esto, ¿no? ¿Qué es esta experiencia emocional? ¿Qué sentido le das vos desde el hecho de haberla atravesado y al mismo tiempo ser consciente de haberla atravesado? Porque una cosa es haberla atravesado y no tener la más mínima idea, y otra cosa es atravesarla con conciencia de causa, ¿no? Para mí lo fundamental en el nacimiento es confiar en el profesional que nos está atendiendo. Yo recuerdo cuando lloraba después de tener a mi hijo y al otro día vino mi obstetra y lo que me dijo, Nati, lo fácil fue el parto, ahora lo que se viene es difícil. Yo creía que me estaba cargando porque el parto ya me había dolido, ya había hecho su trabajo y como dije, ¿va a ser peor que esto? No entiendo. Y la realidad es que sí, lo que, lo que él me vino a decir es que ya está, el bebé había nacido, el bebé ya había salido de esa zona de confort, del útero que le damos todo, y ahora yo, así como estaba, tenía que alimentar a ese bebé, levantarme, sostenerlo, acunarlo. ¿Por qué? Porque el llanto es la primera manifestación de necesidad que nos hace ese bebé cuando nace. El llanto nos comunica el frío, el pañal sucio, el hambre. Así que yo desde mi experiencia lo que puedo decir y lo que puedo aportar es que necesitamos atravesar el puerperio de la mejor forma que se pueda, acompañados y con información, que no nos tiene que dar miedo, que es un estado emocional, que no vamos a estar puérperas toda la vida, que nos va a acompañar un trayecto. Imagínense, como hablábamos antes, lo difícil que es ejemplificar la crisis que sufre esa mujer cuando va a parir y entra a la clínica con un bebé en la panza y se va con un bebé en brazos. Es muy difícil y cuando llegamos a casa sentimos los movimientos del bebé aunque ya no esté. Entonces, ¿cómo vamos a querer adaptarnos rápido a eso que ni siquiera podemos procesar internamente? Nos tenemos que dar tiempo. Y lo fundamental acá es estar acompañados, es poder hablar, pero también con esto no significa que todos los días haya una persona en mi casa. ¿Por qué? Porque cuando el bebé nace necesita ese vínculo con la mamá, porque necesitamos esa lactancia exclusiva, ese apego, ese contacto afectivo que va a tejer ese buen vínculo con nuestro hijo. Entonces no implica que todos los días tengamos quizás una amiga en casa, pero sí que a lo mejor la persona que venga a visitarnos, en vez de darnos consejos o en vez de decirnos yo haría esto o a mí no me pasó, nos diga, te hago un té, te traje masitas, te traje un pedacito de bizcochuelo. Eso, les juro, es mucho más aliviador que escuchar los consejos de maternidad, porque maternidad hay miles, todos criamos como podemos, pero la realidad es que quien sabe criar a su hijo es su propia mamá. Ella va a tener las respuestas para ese hijo siempre. Claro, completamente. También estaba pensando esto, ¿no? Porque muchas veces las interferencias del medio, ¿no? Los consejos, ¿no? Los consejos de otro tiempo, ¿no? De alguna manera mal predisponen, ¿no? A lo que son esta realización de primer vínculo. Me gustaría hacer una pequeña aclaración de algo que dije anteriormente, mientras te escuchaba, digo, por ahí se lío. Ojo que el maternity blues como tal no se corresponde con un cuadro depresivo, si no es, no es la famosa depresión postparto, ni mucho menos, no, es un cuadro completamente natural que cada vez con más evidencia científica se propone como una serie de cambios emocionales que son típicos de la gran mayoría de las mujeres luego del nacimiento, ¿sí?
En la depresión postparto, en este caso sí se presenta como un trastorno, sí tiene un tinte del orden de lo patológico, y ronda, según algunas estadísticas, el 13%, ¿bien? Pero es una cosa distinta, eso sí necesita tratamiento, el maternity blues no necesita ningún tipo de intervención terapéutica, ni mucho menos, sino que en todo caso, como bien está diciendo Nati, eh, viene a colaborar, aunque desde la perspectiva del orden del contexto parezca algo de lo patológico o algo que debe superarse rápidamente, viene a colaborar con las primeras instancias de apego, ¿sí? Viene a colaborar en tratar de fomentar este apego que se establece entre madre e hijo, ¿sí? Esto, ahí nos dicen, yo fui mamá a los 14 y no me gustaba que, bien, y no me gustaba, no me gustaba, tiene un fuerte correlato del orden de lo emocional también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad que se ubica en esta primera experiencia en el maternity blues, en donde todos estos cambios hormonales que, por otro lado, la naturaleza no es para nada tonta. Últimamente venimos medio peleados con la naturaleza a nivel social, ¿no? Pero la realidad es que la naturaleza no es nada tonta en lo absoluto, y en este caso entrega, mediante la secreción de distintas hormonas, el estado de ánimo necesario para que esta madre pueda establecer un vínculo de apego lo suficientemente bueno con, en este caso, su bebé, ¿no? Claro que el contexto debe apoyar, como dijo Nati, y en esto coincido al 100%. Debe haber un contexto de seguridad, un contexto de apoyo, tanto familiar, social. Acá debe intervenir los vínculos primarios, los vínculos más cercanos, la familia extensa deberá contribuir incluso sabiendo tolerar la espera, ¿no? Saber en qué momento se visita, cuándo se visita, respetar los tiempos. Hay muchas madres, hay algunas que no, claro está, pero hay muchas madres que no quieren andar entregando en brazos a su hijo. Y esto debe ser respetado porque forma parte de lo que es el maternity blues y tiene un sentido, ¿sí? Tiene un sentido, y este sentido es poder contribuir a lo que es la figura de apego inicial. ¿Y por qué esto es importante? Porque si, por ejemplo, le creemos a Bowley, ¿sí? Será desde esta figura de apego que el niño luego podrá ir desarrollando su correspondiente autonomía hacia más adelante. No es algo así nomás, ¿sí? Esto es muy importante, estas figuras de apegos, estos contactos, y al mismo tiempo que la madre pueda, de alguna comprender que todo este fenómeno hormonal que está atravesando no es un fenómeno que deba atravesar con culpa, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ahora le vamos a preguntar a Nati, ¿no? No lo debe atravesar con culpa, sino que debe entender que esto que está pasando es en pos de mejorar esa primera relación, que aparte, gente, y esto muchas veces no lo pensamos, se da entre dos extraños. Son dos personas que no se conocen, ¿no? Este contacto entre el ideal, ¿sí? Esta fantasía, ¿no? Que creo que era Lacan que decía, ¿cuándo se concibe el niño, ¿no? Y dice, no es en el momento que el, el espermatozoide fecunda el óvulo, sino es en aquel momento cuando la niña agarra su bebote, ¿sí? Y le pone nombre, ¿no? Es en ese momento, ¿no? Entonces ahí ya se genera, pero claro, cuando nace el pequeño, es un sujeto distinto, separado de la fantasía y de la idealización. Y ahí también deben conocerse, ¿no? Entonces, trayendo por ahí un poquito este tema, que creo yo que tiene mucho que ver en cuanto a la cuestión social, ¿no? La culpa y el puerperio, la culpa y el maternity blues. ¿Qué me podés decir de eso, Sí, no? ahí estaba leyendo a Mar que decía, debe ser por sentir miedo. ¿Y cómo no vamos a tener miedo? Si lo que viene es desconocido, no tenemos experiencia y así aún la hayamos tenido, no es lo mismo. Cada embarazo, cada parto, cada hijo viene a enseñarnos algo y yo estoy convencida que viene a enseñarnos algo. Y lógicamente, cuando nos dan ese bebé y nos ponen en brazos a ese bebé y uno siente el amor de su vida y está feliz, pero también estoy triste y está bien estar triste. ¿Por qué? No es, vamos en esta ambivalencia y está bien y hay que validarlo porque estoy triste porque ya está, mi cuerpo está diferente, está raro y me dan un bebé que yo no entiendo lo que quiere y las primeras horas son caóticas y quien haya cambiado el meconio sabe a lo que estoy, hago referencia, es difícil, yo no sé por qué llora
y encima tengo que ponerlo en el pecho y empezar una lactancia. Todo está atravesado por la culpa. Y si seré la mejor mamá para ese bebé, y si estoy haciendo las cosas bien, y en ese momento seguramente empieza a surgir todo lo que nos dijeron. No, yo cuando tuve mi hijo, lo puse para arriba, lo puse para abajo, lo cambié para un costado, y uno en ese momento se siente la persona más incapaz de la Tierra, y está bien. Y luego, cuando va pasando los días y cuando vamos estableciendo esta conexión y este vínculo, nos damos cuenta que somos la mamá perfecta para ese hijo. ¿Por qué? Porque siempre lo vamos a hacer desde el amor. Y esto también se construye, el vínculo madre-hijo se construye. Y también hay algo importante que es, ese bebé que nos dan deja de ser ese bebé ideal, que yo tenía en la panza, que creí que iba a ser, y me entregan un hijo real. Y eso es una adaptación activa a la realidad. Entonces, para mí lo importante es validar la culpa, validar el miedo, validar la sensación de fastidio, de no poder más. Literalmente cuando uno termina de parir dice, no puedo más. Y no está mal, lo tenemos que permitir, porque nuestro cuerpo está diseñado para hacerlo. Pero todo lo hormonal, lo emocional nos acompaña. Y necesitamos ahí mucha presencia del padre o quien uno tenga en ese momento que acompañe todo este torbellino de emociones y de hormonas que forman parte de ese puerperio puramente y exclusivo que debemos atravesar. Y hay una pregunta, profe, que estaba leyendo de Mariana, que dice, si puede ser, porque yo después en una frase final que voy a leer lo voy a nombrar, ella dice, ¿puede ser que no haya maternity blues? Puede ser que no haya maternity blues. Bueno, de entrada, si ubicamos que en el 80% de los casos no se detecta, perdón, se detecta, quiere decir que habrá un grupo de personas que en principio parecería que no lo atraviesan, ¿sí? Sin embargo, y esto no es claro que no es en lo absoluto un juicio de valor, ni mucho menos, ¿no? Pero nosotros estamos proponiendo en este momento el maternity blues como algo positivo, ¿sí? Como algo que uno debe rescatar, como algo que uno debe poder nombrar y como algo que uno debe poder, en este caso, informar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en algunas personas vendrá el maternity blues y quizás en otras no, ¿sí? Eh, lo que estamos ubicando en este punto es la importancia o el efecto positivo que esto tiene, ¿sí? En lo que es este vínculo primario, ¿no? En tratar de contribuir desde una perspectiva hormonal a este vínculo primario. Claro también que habrá tantos maternity blues como personas, ¿sí? Como mujeres en este caso, habiendo tenido a sus correspondientes niños, ¿no? Porque nuevamente no son todos iguales, porque se ven atravesados por sus propias historias, sus propios contextos sociales, psicológicos, económicos, carácter y demás, ¿no? Nuevamente. Claro, yo diría que la propuesta sería en realidad darle visibilidad al puerperio, empezar a hablar de este tema que a mí me hubiese encantado saber hace 5 años antes de tener a mi hijo, de lo que se trataba, de tener esa información, porque cuando uno habla con la gente dice, no, yo no lo pasé, no, yo no lo viví, y ahí escucho a Leo Amajo que dice, es verdad, yo quería que me saquen a mi hijo de encima, y la realidad es que eso no nos hace malas madres, nos hace una persona puérpera, y es una condición temporal, eso luego desaparece, pero si nosotros no podemos exteriorizar eso, ¿cómo vamos a poder procesar ese cambio, ¿no? Físico, biológico y psíquico que sufre el cuerpo de la mujer, ¿no? Eso para mí es como fundamental, poder ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esto es real, el embarazo es esto, el puerperio es esto, y luego vendrá la lactancia, y luego a todo eso lo subyace la crianza, que es otro tema, si querés, profe, para un nuevo conversación, es lo que es la crianza, que es fascinante, hay tantas crianzas con padres también, pero sí, para mí hay que poner en palabras lo que sucede en el puerperio. No llego a leer acá que dicen, Eh, no sé, yo tuve cesárea, ni enterada de nada, todos me dicen que mi hijo no tiene el mismo apego que otros niños porque fue por cesárea, con muchos problemas, no tomó el pecho. Bueno, primero, no me acuerdo el nombre. Primero y principal para mí es no castigarse por una cesárea, porque también está quizás esto que muchas mujeres dicen, no, yo tuve parto natural, yo tuve cesárea, y se ha puesto, no sé si de moda, pero bueno,
se ha hablado mucho de la no cesárea. Yo particularmente tuve un hijo por parto natural, y si hubiese tenido que ser por cesárea lo hubiese aceptado, porque primero y principal, la salud del bebé para mí y nada más lo más importante. Pero no nos tenemos que enojar porque quizás no fue como queríamos, porque justamente hablamos de este ideal y de este real, ¿no? Entre lo real y lo posible. Así que nada, yo te digo eso, y vos me decís, bueno, quizás no fue el mismo apego, y habría que ver qué pasó con ese apego, o qué entendiste vos en este momento como apego, porque yo calculo que apego habrá habido. Y ahí hay otra que dice, yo lo conocí a las 3 semanas de nacido. Bueno, son un montón de historias, la verdad que da para mucho conversar, pero bueno, justamente hablábamos de esto, de quizás, bueno, la hora sagrada cuando a uno se lo dan, y qué pasa con esa mamá que a lo mejor lo conoció 3 semanas después. También necesitamos hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasa? El puerperio de esa mujer no va a ser el mismo de aquella que lo tuvo contacto con piel al instante, ¿no? Fede, ¿vos qué pensás? No, completamente. Aparte, cada contexto, cada marco situacional, cada tipo de contacto, ¿sí? Será completamente distinto en este caso. Y claro que al mismo tiempo habrá ciertos casos particulares en donde la impronta que se presente en esa situación demandará de otras formas de acercamiento. Y esto ocurre y está realmente, y hay que tenerlo en consideración. Sí, realmente hay que tenerlo en consideración. eh, sí, lo que está como bastante claro es que para que de alguna manera una madre pueda establecer este vínculo de apego, que podrá ser con distintos tipos de maternity blues o no, es necesario que haya una fuente de apoyo, ¿sí? Que pueda brindar en este marco un contexto, un espacio de seguridad, ¿no? Un espacio de seguridad, un espacio en donde tanto ese niño como esa madre puedan sentirse contenidas. ¿Por qué? Porque cuando esto falta, ¿sí? Cuando falta una figura de apoyo que contenga en este momento tan difícil, por lo general lo que tiende a aparecer es la angustia, ¿sí? Aparece la angustia, el desborde, ¿sí? Por eso que haya una fuente de apoyo que podría ser en muchos casos papá, pero en muchos otros casos no, podrá ser mamá, podrá ser el abuelo, podrá ser, vaya a saber quién sea, ¿sí? Pero siempre es necesario que haya alguien también compartiendo de alguna manera y respetando sobre todo estos primeros espacios, estos primeros encuentros y que permitan una buena situación de apego, un buen vínculo y que al mismo tiempo sea respetuoso de toda esta experiencia emocional asociada a este momento tan particular, ¿no? Esto será muy importante. Claro que no será lo único, porque por un lado tenemos estos 15 días en donde podemos ubicar claramente el maternity blues, pero aparte estamos en un momento de cambio que está tomando por entero a esa familia, ¿no? Esta nueva persona, las nuevas organizaciones, las nuevas exigencias, las pocas horas de sueño o las muchas horas de sueño, los nervios, los controles, ¿no? No es solamente la cuestión hormonal que acompaña, sino también, en este punto, todos aquellos cambios que de alguna manera ubican, ¿sí? En la familia toda una necesidad nueva de adaptarse a estos cambios que se presentan como, de alguna manera, disruptivos, ¿no? Pero coincidiendo con esto que bien decía Nati, muchas veces es cuestión de tiempo, ¿sí? Es cuestión de tener los apoyos, es cuestión de que si empezamos a abrir las puertas para una visita, que la visita sepa o entienda cuál es el lugar que debe tener, que es una visita de apoyo, que no es una visita que llega para ser servida, ¿sí? No es que, ¿no? Esta persona llega, ¿no? Bueno, vengo a tomar mate, pone la pava, ¿no? No, 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 no. Vengo a tomar mate, pongo la pava, te lo cebo, ¿sí? Y si necesitas descansar un rato, ¿no? Viene a colaborar, no viene a exigir, ¿no? Y también, y esto es una cuestión que está como también mucho para conversar, las intromisiones en lo que se corresponde en el marco de la crianza. Como bien leía por ahí, cada madre tiene derecho a tener su propia experiencia, ¿no? A poder construir su propia experiencia, y claro está también que en la actualidad, como bien decía quizás al inicio, somos la generación que tiene más acceso a la información.
y hay ciertos tipos de crianza que se vienen arrastrando de otro tiempo, ¿no? A mí hay una frase que me fascina, ¿no? Me fascina no porque me guste, sino porque de alguna manera cosifica, ¿no? Esto que hablamos del adultocentrismo, ¿no? No porque Mm. no le haga supa porque se acostumbra, ¿sí? No le haga supa porque se acostumbra. Señora, señora, no va a ser más dependiente en su vida que en este momento, ¿no? Necesita de este Que apoyo. yo, cuando di la charla de maternidad, puse ese ejemplo y dije, pero nadie te dice, no lave los platos todos los días que te vas a acostumbrar a lavar los platos. Te dicen, no le hagas sopa porque se mal acostumbra, o porque te toma el tiempo, o porque ya se avivó de que le gusta el UPA. Y la realidad, el UPA es una necesidad. Necesita de ese calor, de ese contacto, de ese piel con piel. Ustedes piensen que ese bebé estuvo alojado en el útero durante 9 meses y lo que escucha ahora el corazón de su mamá latiendo. ¿Cómo no se va a calmar en el pecho? ¿Cómo no se va a calmar en una posición donde yo le pueda hacer con el fular esto que se llama el método canguro, ¿no? Está totalmente comprobado que esto sucede, que duerme mejor, que se relajan. ¿Por qué? Porque nada más conocido que el corazón de su mamá que lo acompañó durante 9 meses. Entonces, no es una necesidad del adulto, es una necesidad del bebé. Hay que corrernos un poco esto que vos decías, bien decías, del adultocentrismo, para pasar a darle lugar a la infancia, que la infancia sea la protagonista de esto, porque el protagonista es el bebé, la mamá también, obviamente, pero quien está haciendo un esfuerzo superior quizás por adaptarse es ese bebé a esta nueva casa, a la familia, al perrito que ladra, al hermanito, y que viene la abuela, y que viene el tío. Así que consejo como de abuela, digamos, para todas las que sean mamás o hayan sido o van a ser, las visitas cortas, cortitas, que vengan a, como dijo el profesor, que vengan a colaborar, a hacer un mate, a hacer un tecito, a traer algo para comer, y no espere la visita, esto de, lo voy a sacar de los brazos de la mamá, no, esperen que la mamá lo quiera ofrecer, lo quiera dar. ¿Por qué? Porque la mamá quizás no lo quiera dar y lo tiene que dar obligada porque es la abuela, porque es el hermano, y no es así. Y no es así. Y no somos malas por decir, mira, no quiero. ¿Por qué? Porque estoy vulnerable, lo quiero tener yo, lo tuve 9 meses, lo quiero tener un poco más. Y no está mal. Después hay algo muy importante, pasa que no tengo mucho tiempo, profe, pero que es la extrogestación. Todo lo que sucede en los 9 meses que fue intrauterino y los 9 meses después. Esos 9 meses también le lleva al bebé a adaptarse a esto de la extrogestación. Esa vida fuera del útero, y el bebé también lo está haciendo su mejor esfuerzo, con la mejor mamá que tiene. Entonces, acá la culpa la tenemos que atravesar, pero todas estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y en el contexto que tenemos. No nos olvidemos los contextos, como decías vos, son fundamentales, los contextos son fundamentales. No condicionan, pero en muchos casos determinan también. Completamente, completamente. Y sumando un poquito a esto que estás diciendo del esfuerzo que hace el niño por adaptarse, debemos nosotros también comprender que el estado en el que viene el niño es un estado también de vulnerabilidad, ¿no? También se dice que el ser humano es la única especie que nace prematura, ¿no? Y de alguna manera esto nos trae a tener en cuenta que este sujeto, el adulto que se presenta para con ese niño, ¿sí? Deberá poder sostener, contener, apoyar, ¿no? Lo que se corresponde a la crianza y sobre todo estos primeros momentos, pero claro que esto se extiende a lo largo de la vida, es que el adulto debe estar disponible, ¿no? De hecho, se manejan ciertos binomios en lo que se corresponde a la maternidad, ¿no? Por un lado tenemos el binomio disponibilidad con desentendimiento, ¿no? Claro que el desentendimiento tiende hacia el lado de una construcción patológica de la infancia. Una persona, una madre que se encuentra bastante más ocupada de sus propias cuestiones que de su hijo, ¿no? Y nuevamente, esto no es una crítica ni mucho menos, sino que ubica que esa madre no está lo suficientemente disponible para, en este caso, poder estar con este niño, ¿no? Esto de, bueno, no, yo le doy la teta cada 6 horas porque no, señora, no. Vamos a hablar un poquito también de esto en el poquito que nos queda,
pero Como poner el cuerpo sería, poner en realidad en la crianza respetuosa o con apego, lo llamamos poner el cuerpo, que significa justamente eso, la disponibilidad. Y hay algo que a mí me gusta siempre decir, hoy no siempre, esto es un tiempo. Y si fuese que nacen con la madurez para no necesitar el UPA, nacerían caminando. Y no es así. Necesitan de los brazos. Uno, a ver, un bebé sin un adulto no sobrevive. Entonces, no es una cuestión caprichosa el hacer UPA, el acurrucarlos, el tenerlos cerca. No es una cuestión de que, ¿por qué? Porque lo tengo mucho cerca, se me va a hacer apegado y luego no va a ir a jugar con nadie. No, no, no es así. Tenemos que también poder desmitificar un poco esto y no sentirnos mal porque lo queremos tener todo el tiempo a UPA. Está bien, si lo tuvimos 9 meses, ¿por qué lo vamos a dejar ahí en el cochecito llorando si lo puedo calmar más rápido en brazos? a mí me Me lo voy a gusta, llevar a UPA. a mí cuando hablamos de esto, ¿no? A mí me gusta siempre pensar en otro tiempo. ¿Por qué? Porque en el presente estamos tan trastocados muchas veces por ciertos aprendizajes, ¿no? Uno es la cuestión típica de la lactancia a la fórmula, ¿no? Porque mira, le estoy pagando 5.000 pesos a la fórmula, entonces significa que va a ser Einstein, ¿no? Porque la fórmula, no, no, gente, te vendieron un buzón que no es, y estás pagando algo por lo que no tendrías que estar pagando, salvo que en algún punto, ¿no? Por una decisión personal, no prefiera darle fórmula, o que por otro lado, uno no pueda, en este caso, establecer una lactancia. Claro que en cualquiera de los casos se entiende, ¿no? Pero estamos como muy tergiversados, ¿no? Pensemos un poco, ¿no? En esta gente, en el ser humano de Cromañón, ¿sí? En el Homo sapiens, ¿sí? ¿Cómo creen que hacía esta gente con los bebés? ¿Los dejaban en la cueva y se iban a pasear y volvían 8 horas después? No, no. Se da, de hecho, lo podemos ver en los primates hoy en día, ¿no? Viven a UPA de los padres, porque necesitan de esta protección y porque estos primeros vínculos son fundamentales. Ya lo vemos desde Winnicott, ¿no? Aquellas personas que estén acá y sean de las cruzadas de estimulación tempranas, ¿sí? Eh, trabajamos mucho con lo que son los vínculos primarios, ¿sí? Trabajamos muchísimo. Ahora, Nati, porque nos estamos quedando sin tiempo, es cierto, pero me gustaría Sí. preguntarte, como para, como para ir de alguna manera, ir acotando el tema, eh, por la lactancia, justamente, es un tema muy importante, no solo desde lo nutricional, ¿no? Que sin duda alguna tiene muchos beneficios, sino también desde lo vincular, lo emocional, ¿no? Tiene muchos beneficios. Y yo sé que en tu caso sos como pro lactancia, ¿no? Y me gustaría que nos comentes algunas de las cuestiones que vos conocés, ¿sí? Bueno, primero y principal, yo fui una mamá que amamanté 1 año y medio, 18 meses, pese a todas las miradas críticas que me pudieron haber hecho. Si algo que sabía era que yo estaba haciendo lo mejor que podía con mi hijo y que para mí la teta iba a ser su mejor alimento. Y no era una cuestión caprichosa, sino que lo había investigado, lo había leído, y por suerte tuve la suerte de haber tenido una buena lactancia. Pero, ¿qué les diría yo a esas mamás? Que dejen de escuchar que la leche no llena, que no alcanza, que dar una mamadera para que duerma mejor. Esto me lo han repetido hasta el cansancio. Y la realidad es que a dormir se aprende, no se enseña, se aprende. Van a dormir cuando estén preparados para dormir la cantidad de horas que esos bebés necesiten. Y lógicamente que si damos pecho se van a despertar cada 15, cada 20, cada 1 hora. Pero miren, hoy tiene 4 años mi hijo, y yo durante 1 año y medio le di la teta. Qué corto fue el tiempo ahora que lo miro atrás. 1 año y medio de su vida fue la que yo tuve que poner, sin dudas, el cuerpo, el cansancio, porque yo no digo que sea fácil, es un camino dificilísimo. Pero volvemos al punto. Si hay apoyo, si la pareja que elegimos nos apoya, porque también la lactancia tiene una cuestión social. Seguramente nuestras mamás no han podido dar el pecho el tiempo que han querido, no han tenido esa información o han tenido que cortar por ciertos motivos. Hoy tenemos muchísima más información que antes. Y la lactancia para mí es una forma de vincularse maravillosa. Y con esto no estoy diciendo que si hay una mamá que decide darle leche de fórmula con la mamadera, no construya el vínculo. No, para nada. Lo construirá desde otro lugar. Pero sí para mí, ofrecer lo mejor que uno tiene para dar, que en este caso es la lactancia materna y exclusiva hasta los 6 meses, es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Y para mí es una experiencia maravillosa. Hay mujeres que me han comentado que sus experiencias no fueron buenas. Y está bien también que lo podamos hablar y le podamos dar identidad.
a esto que pasa con la lactancia, ¿no? Completamente, sí, sí. Había una pregunta por ahí que hacían referencia, eh, por ahí un poco asociado con los temas con la primera infancia y a la presencia de patologías, ¿no? Eh, en realidad, cuando hablamos de psicopatologías en la primera infancia, eh, y los signos van a depender mucho de los distintos trastornos de lo que podemos estar hablando. Será bastante distinto. Voy a poner dos ejemplos como muy diversos. Por ejemplo, una parálisis cerebral, ¿sí? La forma que podemos tener en este caso los signos tempranos, cómo se van a ir presentando, a, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, ¿no? Apa, los signos tempranos, no, perdón, hay unos gatos, ahí, si no el barrio es el gato y se pelean. Los signos tempranos siempre serán en este punto diversos según los cuadros. Claro que uno de los indicios a tener siempre muy en consideración se corresponde al enlentecimiento o a la tardanza en la aparición de eh, de las distintas habilidades cronológicas, ¿no? Aquellas habilidades que están un tanto programadas y pensadas para cada momento, ¿no? Esto como para tenerlo un poquito en consideración, pero para esto están los controles, ¿no? Que se realizan a lo largo de todo el primer año, ¿sí? Es muy importante cumplir con los controles para ir observando esto. Nada, me gustaría, nada, como para ir cerrando un poquito, eh, ya has estado hablando, bueno, de lactancia, hemos hablado en este punto también eh, de lo que es el maternity blues, ¿no? Eh, a modo como para ir concluyendo, ¿no? Me parece importante, está bien que hemos estado esbozando, hemos apenas introducido un montón de cosas, realmente hay muchísimo para hablar todavía, pero como para ir concluyendo, me parece que con algunas cuestiones como para dejar en claro, en principio es poder fomentar, poder proponer en lo que es una mirada positiva del maternity blues, ¿sí? De estos cambios emocionales, de que en realidad tienen desde la propia naturaleza un objetivo muy claro y es favorecer a los vínculos y las relaciones de apego entre madres e hijos, ¿sí? Muchas veces generar estos espacios de tranquilidad y puede ser por momentos que un tanto aislados, pero tratando de garantizar lo que es la formación de ese vínculo. Por otro lado, en las conversaciones de hoy tienen como objetivo informar, ¿no? Poder informar en este caso a las futuras madres, a las residentes, a aquellas que estén atravesando en este momento, a aquellas que vayan a parir dentro de poquito, a aquellas que ya fueron madres y que por ahí puedan hacer una relectura de lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? También favorecer lo que es la configuración y el armado de redes de apoyos entre mujeres, en familia, ¿no? Como una cuestión muy importante para favorecer a esto. Promover, como veníamos diciendo, lo que es la lactancia. La lactancia, aparte de tener múltiples beneficios de la cuestión vincular, desde la cuestión emocional y claro, desde la cuestión nutricional, aparte es un excelente regulador hormonal en este primer tiempo, es un excelente regulador hormonal, por lo que, hablando en Maternity Blues, esto nos viene perfecto, ¿no? Y claro que también, y esto es que también estaba diciendo Nati, que la madre pueda hacerse lugar si lo necesita, a pedir ayuda, ¿no? A pedir ayuda y a poner los límites necesarios, porque en todo este momento, en todo este contexto, en toda esta experiencia, debe primar en todo caso el deseo, ¿no? De la madre, ¿no? El deseo de la madre y de su correspondiente niño que debe ser tenido en cuenta como un sujeto de derecho con sus correspondientes necesidades y que deben ser cubiertas, ¿no? Nati, ¿te gustaría decir algo más? No, yo simplemente, obviamente, mi admiración a todas las mujeres, y más en estos tiempos de pandemia, las que están gestando, las que van a parir en pandemia, las que han parido en pandemia. Siempre ha sido difícil ser madre, siempre, porque yo lo consulto con mi mamá y me imagino a su corta edad lo difícil que habrá sido. Pero en pandemia es totalmente difícil, mucho más difícil quizás, porque estamos más solas, eh, porque esa red de apoyo que quizás eran tus amigas en una mesa hoy es virtual, pero no nos aislemos, busquemos ayuda. Y si no podemos, si vemos que ya pasó un tiempo y no nos sentimos mejor, buscar ayuda. Y que no nos dé vergüenza decir, no estoy bien, no estoy feliz, no estoy contenta, no estoy pudiendo con esto. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder con todo. Y está bien no poder con todo. Y siempre, siempre recordar que somos las mejores mamás que nuestros hijos necesitan y tienen. Y las respuestas para nuestros hijos van a estar en nosotras.
Eso hay que como tatuárselo y saber. Si el otro me dice, no lees teta porque ya es grande, no importa, es el otro, no es mi guión, no es mi vida, no es mi matriz de aprendizaje, es la vida de él, es su opinión. La tomo, la respeto, pero yo construyo mi propia experiencia, siempre desde el conocimiento, desde el amor, y si no sé algún tema, lo busco. Pero para mí es importante formar una tribu de crianza, consultar, y muchas veces quizás somos las mujeres las que nos tornamos un poco más agresivas en querer comparando, o decir, bueno, no es para tanto, bueno, yo pude con 4, yo pude con 3, no importa, esa sos vos, cada una lo está haciendo como puede con lo que tiene. Profe, antes de cerrar, si te parece, me gustaría leer una frase que traje, como para poder cerrar el vivo y bueno, obviamente agradecerles por estar ahí y nada, seguiremos haciendo estos espacios que yo creo que se necesitan, que necesitamos hablar de estos temas que nos atraviesan y también destacar mucho el rol de los padres en esta etapa de puerperio. Los padres que acompañan también están naciendo padres. Si bien no tuvieron a sus hijos 9 meses, están estrenando un rol que tampoco sabían cómo hacer. Entonces también hay que pensar quizás que no tampoco la están pasando tan bien. Y en vez de confrontar o de pelearnos, quizás es momento de abrazarnos y decir, vení, vamos a hacer esto juntos, que ninguno de los dos sabe cómo hacerlo. Bueno, Leo, profe, ¿querés decir algo? No, no, me quedé pensando en esto, y nada, algo muy mínimo, realmente es muy mínimo, y ya cerramos con la frase. Me estaba acordando de creo que fue la primera noche en la clínica cuando nació mi enano, eh, y, y yo me acuerdo en ese momento en haberme agarrado la cabeza y pensar para mis adentros qué macana me mandé, ¿no? En una situación de angustia muy grande porque no podíamos hacer que deje de llorar. Claro que uno después se acostumbra a todo esto, ¿no? Pero en aquel primer momento fue como mi primera respuesta, ¿no? Interna, claro que nunca la verbalicé hacia afuera, pero sí fue esto como que, nada, si la ventana no hubiese tenido rejas, quizás saltaba. No, mentira, ¿no? Pero sin duda alguna fue una sensación bastante intensa por aquel momento, ¿no? Eh, y por otro lado, en relación a lo que es la figura paterna, que muchas veces queda desdibujada en estos roles, también, por mi parte, en aquel momento, lo primero que hice yo, cuando se dio la situación del embarazo, ¿no? Fue hacer aquello que sabía hacer, ¿no? Tomé horas de trabajo por todos lados, trabajaba, no sé qué cantidad de horas, trabajaba una cantidad de horas, me iba de mi casa a las 5 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, porque fue la manera que yo tuve de brindar este espacio de seguridad y apoyo, ¿no? Por lo menos desde el rol que me tocaba cumplir. Eh, claro que siempre hay cosas para mejorar, claro que hay cosas para hacer mejor, pero bueno, esto desde la figura de padre, ¿no? Uno contribuye en el momento, en ese momento, desde donde puede, desde donde sabe, y quizás también con la experiencia previa que tiene, ¿no? Pero bueno, nada, un día también estaría bueno para hablar más en profundidad de los padres, ¿no? Pero contanos, Nati, decinos, ¿cuál es esa frase? Bueno, voy a cerrar con esta frase y me gustó ese tema de conversaciones porque me gustaría que también así como hacemos con madres, hay que hacerlo con padres. Validar esa voz también que es importante. Porque acá maternamos y paternamos a la vez. Bueno, nadie te cuenta que los días duran más de 24 horas, que las noches son más largas que el día, que se puede pasar del llanto a la risa, de la risa al llanto y también todo junto, que amás estar apretadita y amontonada, y al rato pedís que circulen porque te asfixian, que siempre te olvidás algo, que ibas a venir, que vas a vivir en la ambivalencia constante, en un mar de emociones. Nadie te cuenta lo difícil que es la realidad de la crianza, lo que es transitar un puerperio, los cambios, los días eternos, la carga y el cansancio. ¿Será que se olvidan? ¿Será que el tiempo deja la memoria solo los recuerdos hermosos? Nadie te cuenta ese lado B, C y Z y todas las aristas infinitas de la crianza. Lo escuchaste siempre, el amor por un hijo. No supiste cómo era hasta vivirlo. No habían exagerado, ni un poco siquiera. No sabías
un pedacito tuyo iba a salirse para pertenecerle por completo, por siempre y en todo. Doctora Carla Orsini, médica pediatra. De verdad, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Yo me emociono con estos temas porque me encantan. Ojalá se lleven un pedacito de lo que queremos transmitir, que es la maternidad y bueno, nada. No puedo hablar porque yo me emociono, pero luego vamos a subir esta frase que es de una pediatra que yo sigo, vamos a pasar en Instagram para que la puedan seguir. Habla muchísimo de esto, habla de la culpa, habla de todo, para que podamos ser multiplicadores y hagamos esta alianza de crianza en conjunto, porque criamos juntos. Está muy lindo, coincido con todo. Te agradezco, Nati, por haber participado de estas conversaciones, te agradezco por la valentía, te agradezco por la exposición y claro que también te agradezco por ser la excelente profesional que desde tu rol das, creo yo, el pálpito, la palpitación más importante de lo que es esta sede, que sin tu aporte, sin tu colaboración, sin tu conocimiento, no sería realmente lo que es. Muchas gracias por todo eso. Nos despedimos, ¿sí? Recuerden que estamos en la semana de festejo por el aniversario de la sede Construyendo Alternativas Palomar y que mañana, hace un ratito lo vi que había ingresado, no sé si seguiré ahí, pero estará el licenciado Javier Castro hablando sobre inteligencia emocional para aprovechar realmente, ¿sí? Para aprovechar, no dejen de conectarse, no dejen de contactarse, ya ahora no, porque es tarde, no dejen de contactarse y nuevamente un aplauso enorme a Nati que nos ha acompañado el día de hoy. Les dejo un saludo enorme. Gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias Fede por este espacio, si bien soy secretaria de la sede, hoy me tocó estar acá y la verdad que bueno, me sentí muy cómoda, así que nada, se verán más, vendremos con más encuentros para ustedes. Siempre todo es por y para ustedes, con errores, con aciertos, pero siempre haciéndolo de lo mejor que nos sale, que es del corazón. Construyendo Alternativas Palomar, para nosotros es una familia y así tratamos de vivirlo con ustedes. Ahora sí, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.